Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Dios les bendiga. Es un gozo estar otra vez adorando al Señor como familia que somos, como comunidad de gracia, después de un hermoso y maravilloso tiempo que tuvimos de vidas en familia. ¿Cuánto estuvimos el domingo pasado compartiendo? Wow, la verdad es que disfrutamos muchísimo. Alguien dijo por ahí que eso hay que hacerlo mensual. ¿Qué ustedes creen? Wow, no, quizás sea demasiado. Pero vamos a ver cómo el Señor nos da la gracia de poder nosotros tener más tiempos como eso, donde podemos compartir, tener comunión, edificarnos mutuamente y hacerlo de una manera diferente, donde podemos bajar un poco las barreras de la formalidad y poder interactuar en familia. Y gracias porque algunos de nosotros salimos averiados y muchos de ustedes oraron por nosotros. Yo creo que las oraciones de ustedes fueron escuchadas inmediatamente, porque yo creo como a los segundo o tercer día ya yo estaba más o menos bien. Así que gracias, mis hermanos, por la bendición de poder estar aquí y tenerlos a ustedes presentes. Yo sé que en la tarde es un reto mayor, porque sé que hemos gastado energías durante el día, pero espero que Dios, de alguna manera u otra, nos dé una gracia especial para poder atender y escuchar su palabra. Hermanos, yo los invito a que vayan conmigo a un texto que está en Lucas capítulo 2. Estamos dándole la bienvenida a una época donde sabemos que de manera mecánica, religiosa o comercial, la gente ha hecho de este tiempo un tiempo donde se recuerda el nacimiento de Cristo, pero independientemente de esos motivos, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, volvemos a las Escrituras y recordamos que esta es una parte esencial del Evangelio y queremos ser una iglesia centrada en el Evangelio, y por eso en este momento queremos celebrar la venida de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. Y yo quiero invitarles que lean conmigo Lucas 2 del 8 al 20, está en la pantalla, si usted quiere nos puede seguir, lo puede leer en su Biblia. Dice así la palabra del Señor. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de esplendor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores, pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Vamos a orar y vamos a encomendar la proclamación de la palabra del Señor, invitando al Espíritu Santo para que sea Él que nos guíe a toda verdad. Padre, qué bendición es estar en tu presencia y saber que ya no somos más separados de ti, ya no hay una barrera de división entre nosotros, porque Cristo es nuestro Salvador. Y gracias porque al haber creído en Él, ahora tenemos una comunión que verdaderamente es con el Padre y el Hijo. Gracias porque ahora podemos también ver tu gloria, comprender tu plan y postrados delante de ti, alabarte y darte gracias por no habernos desechado, sino haber tenido compasión de nosotros y haber diseñado este maravilloso plan de gracia a través de tu Hijo Jesucristo, sabiendo que si Él no hubiera venido al mundo para ser nuestro mediador, Señor, nosotros estaríamos perdidos.
estaríamos condenados. No hubiera existido esperanza alguna para nosotros ante el juicio tuyo. Gracias porque hoy podemos recordar el Evangelio. Y hoy podemos celebrar nuevamente ese primer paso en la historia, cuando se hizo realidad tu promesa de enviar un Salvador para salvarnos. Oh Espíritu de Dios, tú registraste e inspiraste tu palabra. Muestra que tu palabra es viva y eficaz y haz que ella cobre vida en nosotros, guiándonos a abrazar a Cristo como nuestro Redentor. Y yo te lo ruego en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Según el relato de mi madre, cuando yo tenía 6 meses de edad, tan solo un bebé, me encontraron una bacteria en mi cuerpo que literalmente me estaba comiendo vivo. Los doctores me hicieron todo tipo de exámenes y estuve varias semanas en la clínica y poco a poco mi pequeño cuerpecito se fue poniendo más y más débil porque no estaba comiendo ni tampoco estaba respondiendo a ningún medicamento. Mi madre me cuenta que me puse como un bebé totalmente desnutrido. Estaba prácticamente en el hueso, no bebía ni siquiera leche. Los médicos le dijeron a mi madre que ya no podían hacer más nada por mí e indirectamente le dijeron que hiciera los preparativos. Para ese tiempo mi madre había escuchado el Evangelio de la gracia. Sin embargo, ella no había respondido a la invitación de arrepentirse y creer en Cristo como su Salvador. Pero Dios es bueno. Y Él usó ese momento de oscuridad y ese momento de desesperación para que mi madre se tornara hacia Dios. Cuando los médicos le dijeron a mi madre que ya no había esperanza, mi madre se hincó y con el poco conocimiento del Evangelio que ella tenía, clamó a Dios para que la perdonara y para que al mismo tiempo se compadeciera de mí y me sanara. Unas horas después de ese encuentro con Dios, una enfermera hizo un último intento de darme un biberón. Y para sorpresa de todos, yo comencé a beber leche. Rápidamente, la enfermera le avisó al doctor, el doctor me hizo pruebas y cuando vieron los resultados, nadie se lo creía. La bacteria se había ido de mi cuerpo. Algo impresionante había ocurrido en esa clínica y fue que Dios escuchó la oración de arrepentimiento y de fe de mi madre y al mismo tiempo me sanó milagrosamente. No había explicación médica sobre lo que había acontecido, pero mi madre sabía en su corazón lo que Dios había hecho. Ese día, unas buenas nuevas de gran gozo corrieron por las paredes y los pasillos de esa clínica y llegaron a oídos de muchas personas de que Dios había hecho algo impresionante con ese bebé, salvándolo de la muerte y volviéndolo a la vida. Yo todavía sigo maravillado de esa milagrosa intervención de Dios y hoy reflexiono cómo Dios utilizó esa dura y difícil experiencia para traer a mi madre a los pies de Cristo y para que yo creciera en un hogar cristiano, de modo que desde la niñez aprendiera las Sagradas Escrituras que me hicieron sabio para la salvación que es en Cristo. Y si tú crees que fue increíble lo que Dios hizo conmigo, yo quiero que tú sepas que el Espíritu Santo ha registrado esta historia de Lucas 2, porque algo mucho más glorioso, algo mucho más extraordinario, magnífico y asombroso, algo muchísimo más impresionante ocurrió cuando el Dios eterno tomó la decisión de milagrosamente encarnarse, convirtiéndose en un pequeño bebé para venir al mundo como nuestro Salvador. Todos nosotros, por más que nos sintamos sanos y fuertes físicamente, somos pecadores que estamos siendo espiritualmente carcomidos
por la bacteria destructiva del pecado. Poco a poco, los pecadores estamos muriendo y acercándonos al borde de la condenación eterna. Y literalmente en nosotros y por nosotros no hay capacidad o habilidad alguna para salvarnos de nuestra condición. Solo si Dios interviene en su gracia, tendríamos esperanza. Y es por esto que la venida de Cristo al mundo es la historia más impresionante jamás contada, porque es por ese primer paso de Dios encarnarse que ahora brilla la luz de la esperanza en el horizonte de la humanidad. Hermanos y amigos de Ciudad de Gracia, Cristo vino a rescatar, Cristo vino a salvar a quienes se habían perdido. Y así como Dios hizo un milagro conmigo cuando bebé, sacándome del borde de la muerte y volviéndome a la vida, hay otro bebé que vino al mundo para rescatarnos del borde de la condenación y darnos vida eterna. Por eso el título de este sermón es La impresionante encarnación de Cristo. Nosotros hemos aprendido que toda verdad revelada tiene una idea central que queremos captar y entender y responder a ella cuando estudiamos la Biblia, y podemos hacerlo de esta manera con este texto, ya que como pecadores no teníamos esperanza alguna de librarnos de condenación. Tú y yo debemos glorificar a Dios por la impresionante encarnación de su Hijo que vino para salvarnos. Hermanos, no podemos familiarizarnos tanto con la historia del Evangelio que perdamos el asombro. Tenemos que continuamente, cuando hacemos memoria y reflexionamos, maravillarnos de lo grandioso, de lo asombroso, de lo impresionante que es que Dios se haya hecho carne para salvarnos. Lucas inició su Evangelio compartiendo varias cosas impresionantes. De hecho, él compartió el impresionante milagro de cómo Dios, a través del ángel Gabriel, le anunció al sacerdote Zacarías y a su mujer Elizabeth las nuevas de gran gozo de que en su vejez ellos tendrían un bebé que resultaría un profeta del Altísimo, que vendría a preparar el camino del Mesías, anunciando como heraldo la llegada de Cristo. Y ese mismo ángel luego fue enviado a visitar a María, una joven piadosa, para darle las buenas nuevas de gran gozo de que ella, impresionantemente, sin conocer hombre alguno, concebiría un bebé nada más y nada menos que del Espíritu Santo. Jamás se había escuchado eso. Y que este bebé no sería cualquier bebé. Sería el Hijo del Altísimo, el Mesías, que se sentaría para siempre en el trono de David sobre la casa de Jacob, y su reino no tendría fin. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, un ángel del Señor impresionantemente se le presentó a un grupo de pastores de Belén en una noche normal, anunciándoles las nuevas de gran gozo de que ese día había nacido el Salvador. Y nuestra exhortación surge de la respuesta de estos pastores, de la respuesta de María y José, de todos los que oyeron el anuncio y vieron el nacimiento de este bebé. Dice el versículo 17 que los pastores volvieron glorificando a Dios, y esa es exactamente la respuesta que el Espíritu Santo busca de nosotros al contemplar nuevamente la encarnación. Hermanos, ustedes saben que yo sueño con las mismas noticias de que un día Dios nos visite a mí y a Sara, regalándonos un bebé como le concedió a Zacarías y a Elizabeth, a María y a José. Yo sueño, aunque ese bebé no llegue. Y yo digo esto con fe: un bebé de nosotros no tiene que nacer. Aunque nosotros lo anhelemos, e incluso aunque se lo pidamos a Dios con lágrimas, Dios es soberano, hermanos. Pero había un bebé mucho más importante que todos los bebés de toda la historia de la humanidad, y ese bebé tenía que nacer, y ese bebé nació. Gloria a Dios. Ese bebé de María y José tenía que nacer porque Él es
quien traería el mayor e insuperable gozo de las buenas nuevas de salvación para con todos los hombres. De modo que este texto de Lucas 2 nos quiere enseñar a ti y a mí varias maneras cómo debemos y podemos glorificar a Dios por la impresionante encarnación de su Hijo para salvarnos. Así que consideremos estas maneras. En primer lugar, la primera manera es maravillándonos ante el misterio de la encarnación de Cristo. Maravíllate ante el misterio de la encarnación de Cristo. Contempla conmigo de nuevo lo que ocurrió en el versículo 10. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando los ángeles, versículo 15, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén, veamos esto que ha acontecido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño, y todos los que lo oyeron, míralo ahí, se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. El versículo 18 dice que todos los que escucharon a los pastores contar el mensaje que Dios le había comunicado a través de los ángeles, cuando ellos contaron la confirmación, cuando fueron deprisa a ver si realmente el niño había nacido acostado en el pesebre, dice que ellos quedaron maravillados. Los pastores se maravillaron, María y José se maravillaron, las personas que oyeron a los pastores también se maravillaron. Esa palabra maravillar significa quedar extraordinariamente asombrado o perturbado por algo. Es una reacción combinada de una impactante sorpresa con una profunda admiración y una congelada desconcertación que te deja atónito y boquiabierto. Sabemos que cualquiera se congelaría y quedaría pasmado si de repente se le aparece la gloria de Dios y un ángel del Señor le anuncia este mensaje, y encima de todo esto se le aparece una multitud de ángeles cantando la gloriosa bienvenida y llegada de este niño. Cualquiera quedaría aturdido y alelao. Pero yo quiero proponerles la verdad, que la impresión más grande de todo ese acontecimiento no fueron los fuegos artificiales de la aparición de los ángeles con su mensaje y su coro de alabanza. Noten que la Biblia especifica que el mayor asombro ocurrió cuando ellos confirmaron las palabras angelicales, viendo que este niño había nacido y que la señal que se le había dicho era cierta. Tantos bebés habían nacido en la historia de Israel, incluso en Belén. Por lo tanto, ¿quién sería este niño? ¿Quién sería este niño que con este anuncio causó esta impresión y admiración tan grande en los corazones de estos pastores y de todos los que le oyeron? Hermanos y amigos, este niño es Dios. Y este es el misterio del plan salvador del Dios de gracia. Dios escogió convertirse en uno de nosotros. El Dios Trino, en su consejo eterno, Padre, Hijo y Espíritu, ideó y planificó que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, voluntariamente aceptara la misión de ser enviado al mundo para salvarnos. Y esto es lo digno de admirar, que debe causar que nuestros corazones se maravillen. La única manera cómo Dios podía manifestar misericordia a una humanidad culpable y digna de condenación era que Dios mismo, el Dios santo y justo, se vistiera de humanidad. Él se añadiera a su deidad un cuerpo humano para que en nuestra condición tomara nuestro lugar. De modo que el Evangelio, amigos y hermanos, es el misterio de Dios tomar carne humana por amor a nosotros, ya que esa fue la sabiduría perfecta
que en las profundidades de la mente del Dios soberano se concibió para reconciliar su justicia con su misericordia, de modo que así naciera su gracia en la hermosa y bella persona de nuestro Señor Jesucristo. Oh sabiduría de sabidurías. Tú te has puesto a pensar, cuando tú le estás dando mente a algo para encontrar una solución, oh sabiduría de sabidurías, que iluminó la mente de nuestro Dios para darnos un poderoso sustituto. ¿Quién diría que ese bebé en ese pesebre vendría a aplastar la cabeza de la serpiente? Pero era necesario que Él tomara carne humana. Era necesario que Él fuera 100% Dios y 100% hombre, y que viviera por nosotros sin pecado y se ofreciera voluntariamente como el cordero que sería inmolado por nuestras transgresiones, cargando nuestra culpa y condenación. El gran pastor de Inglaterra del siglo XIX, Carlos Spurgeon, él dijo esto una vez: el cristianismo descansa sobre 3 grandes pilares: la encarnación, la crucifixión y la resurrección del Señor Jesucristo. La encarnación por sí sola no podía redimir a los hombres pecadores, pero sin la encarnación no podía haber sacrificio propiciatorio que sirviera para quitar el pecado. Dios se hizo hombre para morir. Tenemos que entender esta verdad y que rotunde profundamente en nuestros corazones. Dios se hizo hombre para morir. Por tanto, no podemos exagerar más el misterio de la unión de lo humano y de lo divino en aquel que era hijo de Dios e hijo de María. En Cristo, mis hermanos y amigos, tenemos al árbitro y al mediador que anhelaba el patriarca Job, alguien que pudiera poner su mano sobre Dios y su mano sobre el hombre, combinando las naturalezas de ambos en una persona gloriosa. Y así como los pastores se maravillaron y entendieron que este era en quien la promesa del Mesías se cumplía, así como ellos se maravillaron y todos los que oyeron se maravillaron, tú también tienes que maravillarte ante el misterio de la sabiduría, de la encarnación del Hijo de Dios. Es más, somos impresionados, asombrados, fascinados por muchísimas cosas maravillosas, aunque inferiores, que Dios creó. Es cierto, Dios nos dio muchísimas experiencias debajo del sol para que nosotros las disfrutemos. Pero ustedes saben una cosa, todas esas cosas son triviales al lado de un Dios que se encarnó. Yo quiero proponerte que lo que más debería impresionar tu corazón es la decisión del Dios soberano de humillarse para convertirse en un siervo por puro amor y gracia, naciendo como un humilde bebé en el pesebre de un establo, el Rey soberano descendiendo a la humanidad para luego ir a morir en la cruz del Calvario, saldar nuestra deuda de condenación ante la justicia de Dios y después resucitar con poder, garantizando con su victoria el éxito de su logro de revertir la maldición del pecado y darnos la esperanza asegurada del perdón, la justificación y la inmortalidad de nuestras almas. Oh alma mía, si has de maravillarte en algo, maravíllate contemplando cómo ese humilde bebé nacido en Belén se convirtió en el único, poderoso y efectivo mediador entre Dios y los hombres. Ahora, existe una segunda manera como tú y yo debemos glorificar a Dios por la impresionante encarnación de su Hijo para salvarnos, y es internalizando con fe tu necesidad de Cristo como Salvador. Internaliza con fe tu necesidad de Cristo como Salvador. Y aquí vemos la respuesta de María a todo lo que estaban diciendo acerca de este niño. Versículo 19, pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y esto es interesante. Atesoraba significa que ella consideraba
cuidadosamente esas verdades anunciadas, internalizándolas, apropiándose de ellas en su mente y corazón. Y cuando decía que ella reflexionaba, era que continuamente estaba considerando las implicaciones de quién era este niño, de lo que él vino a hacer, no solamente por ella, su familia, sino por toda la nación de Israel. Ahora, lamentablemente, puede ser que muchos de nosotros llegamos a ver a Cristo, su nacimiento y encarnación, con una actitud indiferente, como otro mero símbolo de la época, y algunos hasta como un cuento o una leyenda, y hasta llegan a considerarlo y llegan a reflexionar sobre él si les interesa, como si fuera un pasatiempo, como si fuera una preferencia deportiva. Pero no, hermanos y amigos, no es un simple bebé que acaba de nacer y voy a pensar y reflexionar en él si a mí me gustan los bebés o no. Dios nació en un bebé, y no para quedarse como bebé, siendo el Dios eterno, santo y justo, que como juez debía condenarnos a una separación eterna de Él. Él se hizo hombre para ir a la cruz, para cargar nuestros pecados y pagar nuestra deuda. Por lo tanto, no puedes ignorar el pensar y reflexionar seriamente sobre la persona y la obra de Cristo. ¿Tú sabes por qué? Porque tu existencia eterna depende de Él. Tu bienestar presente depende de Él. La muerte y la vida se separan para ti dependiendo de cómo respondas a la encarnación, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. En el año 2001, una promoción de una compañía llamada HR Block en Estados Unidos ofreció a sus clientes la oportunidad de ganar $1 millón en un sorteo. Glenn y Gloria Sims, una pareja que vivía en la ciudad de Sewell, Nueva Jersey, fueron los afortunados en ganarse el sorteo. Pero cuando un representante de la compañía los llamó por teléfono para darle las buenas nuevas, ellos se negaron a creerlo. Después de varios contactos adicionales, tanto por correo como por teléfono, la familia Sims seguía pensando que todo era una estafa, y solían colgar el teléfono o tirar a la basura todos los avisos especiales que le llegaban. Unas semanas más tarde, la compañía llamó por última vez para comunicarle a la familia que se acercaba ya la fecha límite para aceptar el premio, y que la historia de su rechazo iba a aparecer en el próximo show de la cadena televisiva de NBC. De modo que ante esa advertencia, el señor Sims decidió investigar más a fondo. Y afortunadamente, pocos días después, aparecieron Glenn y su mujer en el Today Show para contar a todos en televisión nacional que finalmente ellos habían comprendido que el premio del sorteo era verdad y que ellos habían aceptado el $1 millón. Las últimas palabras del señor Sims fueron: desde que esto empezó, HR Block nos explicó que realmente ellos buscaban un final feliz a esta historia y estaban extasiados de que finalmente aceptáramos el premio. Y hermanos y amigos, por muchas razones yo creo que nosotros somos como el señor y la señora Sims. Nuestro corazón es naturalmente incrédulo. Somos naturalmente indiferentes ante el regalo de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y Dios nos llama muchas veces, nos llama incontables veces a que nosotros miremos, consideremos, reflexionamos seriamente sobre quién es este niño que nació en Belén y vino a morir por pecadores. Pero parece que los llamados no son suficientes. ¿Cómo le pasó a Glenn y a Gloria? Ellos tuvieron que ser advertidos de lo que ellos se perderían al no creer que habían sido verdaderamente hechos recipientes de este premio. Y aunque es verdad que existen muchas estafas de falsos premios que buscan robarnos y tenemos que ser cuidadosos, yo casi caigo en uno. Así existen muchas estafas religiosas que nos prometen acercarnos a Dios con falsas esperanzas que ellos no pueden cumplir,
Pero no es así con el Cristo bíblico, no es así con el Cristo de las Sagradas Escrituras y su oferta de gracia en el Evangelio. Cristo se encarnó para vivir la vida perfecta que tú nunca podías vivir. Cristo murió la muerte como Dios hombre, pagando el precio exacto de una eternidad en el infierno, en un solo pago histórico en la cruz, sufriendo toda la ira de Dios sobre él para librarnos de condenación. Y Cristo resucitó con poder, revirtiendo la maldición del pecado y demostrando que solo él venció el pecado y la muerte, y solo él puede cerrar las puertas del infierno a todo aquel que cree en él. Dios quiere un final feliz para nosotros también. Pero ese final feliz solo ocurre cuando tú aceptas el regalo. Por eso Dios nos llama a abrazar al niño de Belén. Creyendo en él como nuestro Señor y Salvador, tienes que considerar seriamente a Cristo como hizo María. Tienes que internalizar con fe tu propia necesidad de Cristo. No digas, otros lo necesitan. Di, yo necesito a Jesucristo. Ella misma, María, dijo en Lucas 1:47, que ella misma necesitó a Cristo como su Salvador. La referencia está ahí en la pantalla, que lo puedan leer, como ella decía. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Aún para todos aquellos que nacieron en un trasfondo de la iglesia tradicional católica, María necesitó a su hijo para ella poder ser salva. Reconozcamos nuestra propia necesidad de Cristo, no como un simple ícono de decoración navideña o como un mero maestro moral que vino a elevar la decencia y el respeto y la dignidad de los seres humanos. Ciudad de gracia, Cristo vino a ser el Salvador. Y por lo tanto debemos reconocer que somos pecadores perdidos, que estamos al borde de la condenación y que necesitamos venir urgentemente a Él, lanzarnos en sus brazos y creer en Él y en su victoria, porque su galardón no es el de $1,000,000, sino que Cristo, con su encarnación, crucifixión y resurrección, compró para siempre el perdón de nuestros pecados, la reconciliación con Dios y la vida eterna, y la ofrece gratuitamente a todo aquel que cree. Y si tú has creído, mi hermano o hermana, en Cristo como el que te libra de condenación y te justifica ante Dios, sigue confiando en Él. Sigue confiando en Él, porque su poder no se limita a librarte solamente del infierno. El poder de Cristo se extiende para declarar libertad del dominio del pecado en todas las áreas de tu vida. Sigue clamando a Cristo, sigue dependiendo en Cristo, en la sabiduría de su palabra, en el poder de su espíritu, en medio de tus luchas con el pecado remanente que todavía te asedia día a día, en tus luchas con la inmoralidad, en tus luchas con la deshonestidad, la ira, la queja, el egoísmo, la ansiedad. Mi querido hermano y hermana, el niño de Belén que murió y resucitó sigue siendo un poderoso Salvador para ti también. Ya hemos visto que para glorificar a Dios por la impresionante encarnación de su Hijo, número 1, debes maravillarte ante el misterio de la encarnación de Cristo. 2, debes internalizar con fe tu necesidad de Cristo como Salvador. Y la tercera manera como debes y puedes glorificar a Dios por la encarnación de su Hijo es anunciando con gozo las buenas nuevas de la salvación en Cristo. Mira los versículos 17 y 18. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. En el versículo 10, un ángel del Señor dice que trajo las buenas nuevas de gran gozo a los pastores, con la intención de que los pastores fueran enviados a anunciar esas buenas nuevas a todo el pueblo, porque decía que esta noticia es para todo el pueblo. Y miren, traer buenas nuevas es un verbo que significa evangelizar. Los ángeles evangelizaron a los pastores
con la noticia de la llegada de Cristo, y eventualmente los pastores evangelizaron al pueblo como evidencia de su propia fe en el Mesías prometido, porque dice que ellos dieron a saber lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron por las cosas que fueron dichas por los pastores. En otras palabras, hermanos, los pastores no se quedaron callados con el evangelio. Ellos entendieron la encomienda y ellos cumplieron con la misión de proclamar buenas nuevas de gran gozo, y la gente oyó por boca de ellos el mensaje de esperanza. Miren, podemos aprovechar, ya que Navidad es una época donde los seres humanos se reúnen para celebrar y mostrarse amor, obsequiándose regalos unos a otros, podemos aprovechar esta época. A mí me encantaba la Navidad como niño, porque siempre esperaba de mis padres un regalo anhelado. Y estudiando para este sermón, encontré esta sugerencia de un pastor que dijo lo siguiente a la luz del evangelio: pudiéramos en esta Navidad hacer algunos regalos que podrían ir más allá del valor monetario. Proponte resolver un conflicto pendiente con alguien. Abandona un prejuicio o una sospecha que tienes. Dile a alguien: te quiero, te aprecio. Perdona a alguien que te haya tratado mal. Decídete a abandonar la ira y responder con suavidad. Visita a algún anciano que está solo. Pide perdón si te has equivocado. Sé especialmente amable con alguien con quien trabajas. Pero quizás el mayor regalo que tú y yo podemos hacerle a alguien en esta Navidad es anunciarles las buenas nuevas de salvación, ciudad de gracia. Igual que los pastores esa noche en Belén, tú eres enviada por Dios esta Navidad, pero también durante todo el año, en tu día a día, en tu familia, en tu vecindario, en tu trabajo, a proclamar las buenas nuevas de salvación a un mundo que está vacío, a un mundo que está roto por el pecado, que sufre las consecuencias destructivas, y aunque tenga mucha felicidad por fuera, según la palabra de Dios, está al borde de la condenación eterna. Y su única esperanza es que la iglesia proclame la encarnación, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Y hermanos, si Dios usó a humildes pastores que tenía muy poco conocimiento, Él usó a humildes pastores para proclamar las glorias de Jesucristo. Dios puede y quiere usarte a ti. El poder no está en ti. El poder está en su palabra. Así que ponte a pensar, ¿con quién tú vas a pasar estas Navidades? Escoge una persona que tú sabes con quien tú te vas a ver, que no conoce a Jesucristo. Empieza a orar por ella. Empieza a orar por un encuentro con esa persona y proponte predicarle las buenas nuevas de gran gozo. Tú estás llamado a sembrar la semilla. Dios ha escogido la locura de la predicación para salvar. La fe viene por oír la palabra de Dios. Así que siembra, mi hermano, siembra, porque Dios es quien da el crecimiento, y a su debido tiempo y conforme a su soberana voluntad, Dios va a producir el fruto de salvación para su gloria. Esta Navidad tú puedes obsequiar el mayor regalo jamás envuelto. Obsequia a Jesucristo. Y la última manera como puedes y debes glorificar a Dios es muy doxológica, y es alabando a Dios por cumplir la promesa de enviar a Cristo el Mesías. Dice el versículo 20: y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Allá al final, los pastores se fueron alabando a Dios. Fue tan impresionante la vivencia que ellos tuvieron de ver a Dios cumplir su palabra delante de sus ojos, que ellos no pudieron hacer otra cosa sino que alabar.
Y la alabanza fue motivada porque se cumplió esa profecía tal y como se les había dicho. Pero esa profecía anunciada por el ángel de que encontrarían a Cristo, el Mesías, nacido como un bebé, no inició con el anuncio de este ángel, sino que esta es la misma profecía que se remonta al instante cuando Adán y Eva pecaron. Hermanos y amigos, fue Dios quien prometió que de la simiente de la mujer enviaría a un Salvador, y ahora finalmente esa promesa estaba cumpliéndose delante de sus ojos. Dios, hermanos, ha sido fiel a su pacto de gracia. Fiel fue el que prometió, el cual también hará. Y a pesar de que Israel fue infiel, a pesar de que hubo generaciones del pueblo de Dios que desobedecieron el pacto muchas veces, a pesar de que las naciones se entregaron más a la idolatría y más a la maldad, y Dios tenía toda razón de abandonar este plan, Dios fue fiel. Y Dios envió incondicionalmente a su Hijo para salvarnos. La esperanza de Israel y la luz de las naciones había llegado al mundo. Por lo tanto, alabemos a Dios. Alabemos a Dios por su fidelidad a cada promesa de su pacto, mientras Él celosamente velaba y orquestaba toda la historia para que finalmente se cumpliera hasta el mínimo detalle de la venida de nuestro Salvador. Unámonos en alabanza al coro angelical que de repente se apareció ante los pastores, alabando a Dios por la llegada del Mesías, y digamos junto a ellos: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad de Dios para con los hombres. Alabemos, como bien lo expresó este poema: alabado sea Dios, alabado sea Dios por la natividad, alabado sea Dios por la encarnación, porque el eterno Verbo de Dios se hizo carne. No cantaré sobre pastores que cuidan rebaños en noches heladas. No cantaré sobre la aparición de huestes celestiales. No cantaré sobre el humilde establo en Belén, ni cantaré sobre bueyes que mugen a su alrededor, ni cantaré de reyes magos que llevan presentes de oro, incienso y mirra. Esta noche cantaré alabanzas al Padre, que se paró en el umbral del cielo y despidió a su Hijo mientras atravesaba las estrellas de camino a Belén. Cantaré alabanzas al infinito eterno Hijo de Dios, que se convirtió en un pequeño bebé para un día ser ejecutado por mi maldad. Alábenle, oh cielos, alábenle, oh ángeles, alábenle en el establo los animales, alábale, oh pueblo redimido y lavado con su sangre, alábale, oh alma mía, alaba a tu glorioso Redentor. Carlos Spurgeon dijo: Belén, el Calvario y la tumba vacía deben conmover nuestras almas y atraer nuestros corazones hacia Dios con admiración, amor y alabanza. Por lo tanto, ciudad de gracia, glorifica a Dios. Glorifica a Dios maravillándote por el misterio de su encarnación, internalizando con fe tu necesidad del Salvador, anunciando con gozo las buenas nuevas de esta salvación y alabándole por cumplir su promesa de enviar al Mesías. Padre, gracias. Gracias por manifestarte otra vez en medio de nuestra adoración. Gracias por estimular nuestro corazón, que muchas veces es indiferente a las grandezas de tus obras a través de tu Hijo Jesucristo. Perdónanos, Señor. Quizás en este momento es un momento apropiado para nosotros arrepentirnos de volver a ver este momento en la historia de la redención y pasarlo por alto como si fuera algo insignificante. Gracias, Señor. Gracias por hacerte hombre. Gracias por tomar forma de siervo. Gracias por hacerte bebé, porque era necesario que tú vivieras por nosotros, que cumplieras toda la ley
que no fallaras ni siquiera en un punto para tú calificar como nuestro Cordero. Gracias porque te hiciste hombre para morir de una manera sustituta. Gracias por sufrir en nuestro lugar la ira de Dios. Gracias porque tu muerte paga nuestra muerte. Y ya no tenemos que temer más la condenación, porque Cristo es nuestro poderoso mediador. Oh Cristo, te alabamos por encarnarte. Te alabamos por dejarte crucificar. Te alabamos por resucitar con poder. Tu pueblo hoy te glorifica, te exalta, te alaba. Oh Cristo, por los siglos de los siglos cantaremos de la hermosura de tu obra por nosotros. No nos cansaremos. Ayuda a nuestro corazón débil, ayuda a nuestro corazón indiferente a regocijarse siempre que leemos, aunque sea una pequeña frase de tu obra por nosotros. Puede ser, Señor, que en medio nuestro hayan personas que todavía no han puesto su fe en Cristo. Señor, en este momento te pedimos que tu Espíritu los convenza de correr a Cristo. Recuérdales que Ciudad de Gracia está aquí para darle la ayuda que ellos necesitan, para dar ese primer paso espiritual para ser seguidores de Cristo. Salva, Señor, a personas en medio nuestro, pero también ayúdanos a seguir confiando en el poderoso Salvador que nos va a seguir ayudando hasta llevarnos a la gloria eterna. Bendice a Ciudad de Gracia, Señor. Yo te lo ruego en Cristo.